Uno de los talleres de fabricación de rosarios más importantes de Europa se encuentra en la localidad altoaragonesa de Monzón. La casa se instaló en 1954. Desde entonces, mi hermano y yo, que fuimos los que la instalamos, pues hemos estado trabajando hasta ahora, porque ha habido otra generación que nos ha sustituido. José Luis Escutia, uno de los herederos del taller, nos va a mostrar la actividad diaria de la fabricación de rosarios y de los diversos artículos religiosos que ofrecen actualmente. Aquí lo que vamos a hacer es fundir piezas. Básicamente este es el proceso habitual para hacer tanto las Marías como las cruces en estos momentos, porque es más económico que estampar, que era el procedimiento que tradicionalmente se usaba. Estos son los moldes, que los hacemos aquí también en la prensa de vulcanizar. Para cada uno de los modelos los tenemos numerados y clasificados, y en principio el material que vamos a usar es zámac. Zámac es una aleación de zinc que nosotros lo compramos en lingotes, y aquí lo tenemos en el crisol, que estará aproximadamente a unos 500 grados ya prácticamente líquido. De esta tira, en este caso el material es plata, pero bueno, se hacen en latón, se hacen en alpaca, hemos extraído los cospeles. Los cospeles es la pieza metálica que usaremos como base para estampar, en este caso una cruz, pero una María o cualquier cosa. Sobre todo las medallas sigue siendo lo que más se fabrica por el método más tradicional de fabricación, que es la estampación. El cospel lo colocaremos, en este caso, en un volante de fricción, que es la prensa que nos puede dar potencia suficiente para estamparla, y ya con la matriz nos quedará estampada la cara, en este caso de lo que es este modelo de cruz, que está el Cristo incorporado en el modelo de cruz. Pues Lola está preparando una remesa de cruces, precisamente para un colegio, que van a colocarlas ahora. Los Cristos los tenemos estocados, porque los hemos fundido y los hemos bañado ya, y las cruces también, pero hay diferentes maderas, por ejemplo estas de olivo en concreto, pero hay del mismo tamaño de sapeli, y se hacen también de haya vaporizada y de diferentes tamaños. Este es el tamaño más grande que fabricamos, porque nuestros moldes no permiten fundir un Cristo más grande. Pues Encarna ahora mismo está haciendo un rosario de nácar de 12 milímetros, lo que llamamos aquí con todo capuchones, es decir, con capuchones de filigrana en todas las bolas. Este es uno de los rosarios, digamos, más espectaculares que se fabrican por tamaño y por la complejidad del mismo, digamos, ¿no? Corto. Metemos la cruz. Prácticamente lo que estás viendo aquí es el paso final. Esto estamos hablando de rosarios que ya tenemos en stock, acabados, pero los que falta la personalización, ¿no? Entonces, en estos rosarios pues ya se ha pegado un sticker, una pegatina, en la que se pone la imagen, en este caso de Fray Leopoldo, pero la remesa que tenemos aquí sería de Guadalupe, o en este caso, pues la Virgen de la Fiebre, ¿no? Estas Marías van a ser esmaltadas con una resina epoxi que combinamos aquí, y de aquí irán al horno, donde tras apenas una hora de horneado pues estarán acabados ya prácticamente para envolver y ser mandados al cliente. Después de todos los procesos, pues esto es un poco una muestra de parte del surtido de rosarios que tenemos a la venta, ¿no? Desde los rosarios de cristal, de colores. Esto es un poco pues la novedad de tener una bola cúbica, cuando lo tradicional era la bola redonda o la bola facetada, que veis aquí. Esto sería una gama tipo medio. Luego estaría la gama alta, que estaríamos hablando de rosarios de plata o rosarios de filigrana de plata, y desde la plata lisa, digamos, a los más novedosos, que es la bola pues picadita, martelé.
y luego todos los que se montan en plata, como nácar montado en plata, el cristal, que normalmente ya es de tipo Swarovski, el que se engarza en plata, y luego pues ya cosas más de joyería, como puede ser el coral rojo o el asta de toro. A pesar de todas estas cosas de joyería o de un mercado de tipo medio, en realidad el rosario que se sigue vendiendo más es el rosario de madera, el tradicional rosario de rezo, ya sea la bola redonda, normalmente en marrón, negro o natural, o la bola ovalada, aunque también en madera pues hay otras cosas más originales, como puede ser una bola cuadrada, una bola con cierto grabado, y pues como anécdotas pues de cosas diferentes, pues un rosario de semillas, ¿no? Se hace con semillas que se perforan y se hacen. De estos también pues están los tradicionales rosarios de pétalos de rosa y de jazmín, que también se venden mucho, pero básicamente esto es una muestra un poco de lo que estamos fabricando. La Casa Escutia, conocida como la Casa de los Rosarios, no solo ofrece sus productos a nivel local o nacional, sino que desde hace años ha traspasado las fronteras para exportar sus materiales y artículos religiosos a diferentes partes del mundo, como Norteamérica y Latinoamérica. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.